Ay, espera. Estamos en vivo. Muy bien. Hola. Hola a todos. Buenos días de este sábado 2 de octubre. ¿Sí? Vamos a iniciar aquí una de las tertulias que se está abriendo en este momento, que tiene que ver con una experiencia en red que venimos transitando en la región sexta, que es la zona norte del Gran Buenos Aires, que incluye los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando y Tigre, y que es una red que se ha propuesto desde sus inicios dar la palabra a nuestros estudiantes de formación docente o escuchar y compartir más que dar. El que da es el que tiene el poder, ¿no? Compartir además las prácticas investigativas que se van desarrollando en cátedras de nuestra formación docente y técnica en cada uno de los institutos. Entonces, esta experiencia que se inició en el 2009 ha podido generar encuentros anuales que se han venido produciendo durante estos años, que han logrado que nos encontremos entre institutos distintos, entre carreras diferentes, cátedras muy diversas, porque no son solo cátedras de investigación, sino que son cátedras de formación, también de diferentes disciplinas y de formación pedagógica, y cada año de encuentro ha generado en todos nosotros, ha generado una posibilidad de visibilizarnos y de formar parte de una red. Para empezar, para iniciar este pequeño momento de presentación, nos gustaría compartir con ustedes un pequeño video que es de 3 minutos, que en realidad refleja lo que ocurrió en 2017 en uno de nuestros encuentros que se realizó en el Instituto 117 y que en su inicio muestra una conceptualización que tiene que ver con la pedagogía de la itinerancia que hemos tomado como parte de nuestro fundamento, ¿sí? Así que los invitamos a ver el videíto. Y luego seguimos, ¿sí? Porque además luego muestra las redes. Allá va. Perdón, ¿se escucha el audio del video? A ver. No tiene audio al principio, ¿No? Esta parte no tiene audio. Bueno. Esperen que no, sí tiene, pero espera que le voy a poner. Empieza luego el audio. Es compartir sonido, ¿no? Sí. Perdón, ¿se escucha el audio? ¿Sí? Sí, sí. Perfecto, listo. Vamos. Vamos de nuevo. Baila, baila el continente. Ahí va. Baila, baila el continente, Timur, despertándonos, contagiándonos. Baila, baila el continente. En la formación docente y técnica. Vamos a hacer una breve apertura, pero
como un eje conceptual de este trabajo que reúne a cátedras diversas, a carreras diversas, a instituciones diversas de la región sexta, el eje de la pedagogía de la itinerancia. Agitando, enamorándonos, un pedacito del planeta que no pudiste, no pudiste, no. Un pedacito del planeta que no pudieron, no pudieron. Bueno, muchas gracias, Silvana, que lo logró editar, y en realidad quisimos pasar esto que tiene muchas imágenes, aunque algunos conceptos, que en la última parte tiene dos encuentros que se produjeron inmediatamente después de ese en Caín, que fue el encuentro de Misiones, que fue con la red del colectivo argentino de educadoras y educadores que hacen investigación desde las escuelas y la comunidad, y también el encuentro en Misiones con el colectivo argentino, y el encuentro con los educadores latinoamericanos al que concurrimos en México, ¿sí? Tal vez el haber expuesto esto tiene que ver con compartir la fuerte presencia de nuestros cuerpos encontrándose, nuestras miradas,
la diversidad de nuestros estudiantes tomando la palabra y la escucha, ¿sí?, colectiva. Y fíjense que esto para nosotros es, digamos, uno de los grandes, de los grandes logros que tenemos por delante, junto con la construcción de un colectivo importante de docentes y estudiantes que continúan desarrollando esto, pero bueno, nos tomó la pandemia como a todos, ¿sí?, como a todo el planeta. Y entonces tuvimos que repensar desde dónde y cómo, solamente pudiéndonos apoyar fuertemente en esto, en este colectivo que seguimos transitando, construyendo y desarrollando. O sea que este es el primer momento, y ahora le voy a dejar la palabra a Daniel Bustos, que es uno de los que desde 2009 funda y desarrolla este encuentro, y para que nos cuente cómo pudimos resolver en adelante, ¿sí?, desde 2020. Bueno, buenos días a todos, a todas, a todes. El desafío fuerte desde en el año 2020 fue sostener la propuesta de los encuentros de cátedras que hacen investigación desde la idea de asegurar la palabra de las y los estudiantes, pero además también asegurar el intercambio entre ellos y ellas, que es tal vez lo más rico que ocurre en los encuentros, en este intercambio, en esta reflexión, en este compartir, en este socializar prácticas investigativas. Nos surge este desafío dentro de la pandemia, ¿no? A ver cómo hacemos para, aún dentro de este contexto adverso, seguir sosteniendo este espacio que se venía sosteniendo hace más de una década, con lo cual surgió la idea de empezar a buscar alternativas que no sean únicamente la posibilidad del encuentro en Zoom, el encuentro en Meet. Ya estábamos todos llegando al fin de año de 2020, donde habíamos tenido una larga experiencia de encuentros sincrónicos y de distintos modos, y la idea era empezar a buscar algo en lo cual se pueda garantizar también la participación de todos y todas, más allá de la posibilidad de encontrarse en un momento exacto, en un día y una hora determinada, sino hacer una propuesta asincrónica, pero que a la vez garantizara la participación. De ese modo, la idea que se pidió fue que los estudiantes, a partir de sus prácticas investigativas, elaboraran un audio breve, similar a un spot radial, un podcast, que se compiló en una página, en un blog. Silvana, si querés podemos compartir el blog, compartir en pantalla el blog. Y, Dale, ahí lo busco. Bien, y imitando de alguna manera en el blog las comisiones que solemos armar en los encuentros, armamos comisiones virtuales asincrónicas en las cuales se compartían los audios, en los cuales las y los estudiantes volcaban sus experiencias investigativas, y luego en cada comisión, en cada grupo de relatos, en cada grupo de audios, estaba la posibilidad de realizar un intercambio, una reflexión a modo de foro. De esa manera sosteníamos esta posibilidad de poder intercambiar entre pares, en este caso entre pares de estudiantes, las prácticas investigativas, y reflexionar acerca de los modos en los cuales se habían producido estas prácticas de investigación. Ahí Silvana está compartiendo el blog, y vamos a colocar en los comentarios del Facebook el enlace para que quienes quieran navegarlo puedan realizarlo desde sus computadoras. Pero como la clave de ENCAIN es dar la palabra a las y los estudiantes, nos acompaña Mariana Raposo, que fue una de las estudiantes que participó de este encuentro asincrónico particular en esta década de ENCAIN, y nos contará su experiencia de cómo trabajó, cómo vivenció, y cuál fue el desarrollo de su trabajo para el encuentro de cátedras que hacen investigación 2020. Mariana. Gracias, Daniel. Hola a todos, hola a todas. Soy Mariana Raposo, estudiante del Instituto 39, como les comentaba Daniel.
Actualmente estoy cursando en el tercer año de la carrera de educación primaria. Bueno, como todos sabemos, el año pasado fue un año muy difícil a nivel general y para aquellos que estábamos cursando una carrera fue un gran desafío, ¿no? Poder continuar cursando de una manera virtual a raíz del contexto de ASPO que estábamos atravesando todos. Al principio no sabíamos muy bien cómo iba a ser, había muchos nervios, mucha incertidumbre y ansiedad, ¿no? que nos atravesaba, creo que a todos, a raíz de lo que estábamos viviendo. Cuando finalizamos nuestro primer año de carrera, en el año 2019, que fue el último año que hubo presencialidad en el instituto, teníamos, tanto mis compañeras como yo, una gran expectativa, ¿no? en cómo iban a ser nuestras prácticas. Creo que era como lo que nos motivaba a seguir, bueno, cómo van a ser. Teníamos que empezar observaciones en las escuelas, y como bien sabemos, no se pudo hacer dada la situación. Entonces, creo que una de las primeras preguntas cuando nos encontramos con nuestras profesoras de campo fue si íbamos a poder hacer las observaciones, si íbamos a poder ir a las escuelas. Claramente nadie tenía certezas, y en vistas de la situación, nuestras profesoras, en ese momento, para poder acercarnos un poquito más a las escuelas y a los actores que intervienen allí, nos propusieron realizar diferentes entrevistas a distintos directivos, docentes, bibliotecarias e integrantes del equipo de orientación a escuelas públicas del partido de Vicente López. La verdad que fue una propuesta que nos encantó, nos llenó de fuerzas y de ganas para poder seguir con la cursada del año. Y bueno, ahí comenzamos, ¿no? Un camino entrevistando a estos diferentes actores, al principio informándonos un poco sobre ellos, sobre qué hacían, dónde llevaban a cabo su trabajo, conociendo un poco, ¿no? qué era lo que habían hecho, y de forma conjunta fuimos armando las entrevistas, las preguntas, las dudas que nos iban surgiendo, y realizando estos encuentros, obviamente a través de Zoom o de Meet, en donde bueno, pudimos conocerlos, entrevistarlos, y la verdad que fue una experiencia hermosa, nos abrieron su corazón, nos contaron todas sus experiencias, y creo que desde ese punto nos llenaron de un montón de conocimientos que solo se pueden adquirir en ese intercambio, ¿no? En el estar en el colegio, estar ahí en el aula, y bueno, como no habíamos podido estar, la verdad que fue muy lindo. Yo creo que no hay un texto que nos enseñe a poner el corazón y el alma en esta profesión, y escucharlos a ellos contarnos. Por ejemplo, un docente nos contaba que contactó a los 575 alumnos que tenía de 2 colegios distintos, uno por uno, para ver de qué forma podía hacerles llegar las tareas o las actividades, y logró integrarlos a los 2 colegios, a todos esos alumnos, en un proyecto radial, y la verdad que nada, fue, creo que algo que nos inspiró a todos a poder seguir, ¿no? y a repensar y a pensarnos en el día de mañana en las prácticas a nosotros, ¿no? Creo que el compromiso, la pasión que ejercían era algo que se transmitió desde el primer momento, y dejaron claramente una huella en nosotras, y fue una experiencia, la verdad que increíble, de momentos de mucho aprendizaje, y como les decía, de replantearnos, ¿no? un poco de cómo queremos ser como docentes, y sin dudas nos acercó, ¿no? a esto que se vive en las escuelas, y nos transmitieron a su vez su gran pasión y compromiso en esta tarea de ser educadores. Pero bueno, la aventura no terminaba ahí. A raíz de esta experiencia, desde el ENCAIN nos propusieron presentar nuestro trabajo de investigación en el encuentro del ENCAIN 2020, a partir del análisis y la interpretación de las entrevistas que habíamos realizado. De este proyecto participaron 21 estudiantes del turno mañana y 9 del turno vespertino, que se dividieron en distintos grupos, y llevaron a cabo esta iniciativa que terminó desencadenando en 9 audios, más o menos en totales, entre distintos programas radiales, charlas TED o podcast, que como dijo Daniel, están ahí en el blog del ENCAIN. Creo que la guía que nos dieron nuestras docentes fue fundamental. Encontramos de forma conjunta frases relevantes, dimos categoría a las palabras y a las situaciones que encontrábamos en común en estas entrevistas, como la pasión, el vínculo, el compromiso y los proyectos que llevaron a cabo.
Y bueno, fue un gran trabajo, la verdad que se hizo junto a mis compañeras, a las docentes, que siempre estuvieron ahí para apoyarnos y darnos ánimo, y bueno, ponernos al frente de este gran desafío que fue una experiencia sin dudas enriquecedora para nuestra formación. Quiero agradecer la invitación para estar hoy acá, y bueno, muchísimas gracias a todos. Buen día. Bueno, mi nombre es Silvia Díaz, soy profesora que participo en este encuentro maravilloso de la región sexta desde el año 2009. Trabajo en 3 institutos de la región, en el de San Fernando, el 117, en el de San Isidro, el 52, y en el de Vicente López, el 39. El año pasado, 2020, como ya comentaron acá nuestros interlocutores, fue un gran desafío porque tuvimos que cambiar la modalidad que genera el ENCAIN, que es el encuentro presencial, ¿no? Que para mí es algo muy importante porque es una oportunidad de intercambiar y de socializar lo que se hace al interior de las cátedras, ¿sí? Porque ese trabajo con datos primarios, de buscar información, que es un trabajo rico, pero que si queda dentro de la cátedra no tiene el mismo valor que si se puede compartir con estudiantes de otras carreras, con estudiantes de otros institutos. Eso genera un valor agregado y es enriquecedor escuchar a pares cómo trabajaron con otros profesores en sus cátedras, y la verdad que siempre todos los estudiantes quedan con una gran satisfacción de que se realicen esos encuentros. Entonces, el año pasado, por el contexto de ASPO, tuvimos este gran desafío, y como dijeron acá y explicó Daniel, se trabajó con el blog, y bueno, tuvimos que recurrir a las nuevas tecnologías que nos brindan posibilidades interesantes, y exploramos maneras diferentes que yo antes en las otras participaciones no les había propuesto a los estudiantes. Así que una de las asignaturas que doy es historia. Ustedes saben que en el diseño curricular de la provincia de Buenos Aires, para varias de las carreras de formación docente, esta asignatura es de tercer año, historia y perspectiva de la educación, y teniendo en cuenta que el año pasado, 2020, fue decretado el año del general Manuel Belgrano, trabajamos específicamente con Belgrano y con sus ideas sobre la educación. Trabajamos con un texto de un capítulo de un libro que se llama Alentar el Fuego, que selecciona educadores, y hay un capítulo dedicado a Belgrano. Así que luego de trabajar con ese texto, yo les propuse a las dos cátedras, a mis estudiantes del 52 y del 117, que nos conectáramos con la autora para hacerle una entrevista. Acá les muestro el libro, lo tengo acá. Son 2 autoras. Nosotros nos conectamos con Gabriela Giurlani, y la otra autora es María Irene Giurlani, que es la prima, ¿no? Bueno, Gabriela Giurlani es licenciada en Ciencias de la Educación, tiene posgrados en Gestión Cultural y es investigadora. Y este capítulo me pareció muy interesante porque resume las ideas de Belgrano, y entonces lo analizamos en cátedra, y las alumnas, a través de un foro, generaron preguntas para hacerle a la autora. Preguntas de 2 tipos. Por un lado, sobre los contenidos, sobre las ideas de Belgrano, y específicamente sobre el tema educativo, y por otro lado, a la autora, Gabriela, con respecto a la investigación. Lo que hicimos después fue sistematizar esas preguntas, ordenándolas por temas, y se las enviamos
a Gabriela Giurlani. No hicimos la entrevista de manera sincrónica, pero se las ordenamos por temas. Y Gabriela, muy amablemente, lo que hizo fue atender, digamos, a estos ejes y responder las preguntas en un video que más o menos dura 7 minutos, algo así. Y entonces ese video, nosotros en vez de participar con un podcast el año pasado, participamos con esa producción audiovisual que contiene el resultado de nuestra entrevista. Y bueno, fue una experiencia interesante donde las estudiantes, o les estudiantes, se pudieron acercar al autor de uno de los textos que estudian y a realizar un intercambio. Bueno, este año, 2021, que seguimos con digamos, la educación remota en el nivel superior, desde el Instituto 39, en realidad todos los años, antes de hacer la convocatoria del ENCAIN, hacemos una actividad que se llama pre-ENCAIN, ¿sí? Donde nos juntamos y damos como el alerta de que ya estamos por hacer la convocatoria. Entonces, este año 2021 hicimos también una jornada de manera remota pero sincrónica con los profesores promotores del INCAIN. Participamos 3, la profesora María Eugenia Míguez, la profesora Andrea Chiesa, por el Instituto 39, y organizamos las jornadas Paulo Freire a 100 años de su nacimiento. Y entonces nos dimos el lujo, por decirlo así, de convocar a Carmen Sampaio, que es profesora de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, y a la profesora Flora Gilbert de la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces generamos una jornada, un conversatorio, donde participamos, le dimos la palabra a nuestras invitadas, y después se habilitó un espacio para el intercambio. Así que, bueno, las nuevas tecnologías de alguna manera nos posibilitan generar estos puentes a lugares distantes que de otra manera no serían posibles, así que estando en este contexto estamos tratando de aprovechar al máximo y lo mejor posible estos puentes que se pueden generar. Así que bueno, este año esa fue la apertura del 2021, esa jornada Paulo Freire como pre-ENCAIN. Y no sé si ya lo mencionaron, este año ya hicimos la convocatoria para que las cátedras estén atentas y puedan compartir sus producciones en el blog que habilitamos desde el año pasado. Así que bueno, como este año también las cátedras están participando, y aprovechando que tenemos a Mariana, que se ve que es una gran productora, este año 2021 con otra propuesta, Mariana nos va a contar sobre una investigación muy interesante que se está llevando a cabo en la región sexta, y que le doy la palabra a ella para que pueda contarnos de qué se trata. Gracias. Gracias, Silvia. Bueno, este año el Infod lanzó una iniciativa para presentar distintos proyectos de investigación, y el ENCAIN participó presentando un proyecto de investigación sobre las trayectorias ATR en contexto de ASPO. Digamos, yo me incorporo a este proyecto como estudiante del Instituto 39, junto a otra estudiante del Instituto 117, además de las profesoras, ¿no? El proyecto presentado ya tiene como objetivo caracterizar las redes y las acciones territoriales que se impulsaron a través del programa ATR en la región sexta y de la provincia de Buenos Aires, para lograr la revinculación y el acompañamiento de los niños y niñas que perdieron el vínculo con la escuela a raíz de la pandemia. La investigación va a constar de realizar diferentes entrevistas a los distintos actores que intervinieron en este programa, en 2 escuelas de Vicente López, primaria y secundaria,
Y bueno, a raíz de esas entrevistas es donde se va a llevar a cabo el trabajo de investigación, bueno, de cómo fue este programa y cómo fue llevado a cabo, y desde las distintas miradas, ¿no? La idea es un poco eso, tener las distintas miradas, ¿no? Tanto los docentes en formación que realizaron el acompañamiento, como de las familias que lo recibieron, y de los niños y niñas que recibieron ese acompañamiento, para, bueno, poder revincularse con la escuela. Así que bueno, más o menos un poquito de eso habla el proyecto, que ya está presentado. Así que bueno, no sé quién continúa ahora, si Irene o Daniel. Bueno, continúo en realidad con algunos agradecimientos, ¿no? Nos parece importante mencionar que, por ejemplo, el blog que pudimos construir el año pasado, lo pudimos construir gracias al trabajo solidario de un estudiante, ¿sí? De Jonathan, de la carrera de biología, que fue el que alojó a ese blog, ¿sí? Con todo el esfuerzo que se representó. Y los invitamos a visitar el blog del 2020, porque allí aparecen, además de las experiencias importantísimas que se hicieron en el campo de la práctica y que se volcaron en los audios, también prácticas investigativas sobre, por ejemplo, de estudiantes de la Tecnicatura en Comunicación Social, sobre temas como el tema de la comunicación social como derecho, de los medios de comunicación comunitarios, por ejemplo, que se vinculan con otros temas como la soberanía alimentaria, como en el caso de los movimientos, ¿sí?, campesinos, o trabajos que tienen que ver con la pedagogía de la memoria, como entrevistas a familiares de desaparecidos de nuestro territorio. O sea, allí aparecen una diversidad de trabajos que además se vinculan con esto de que la itinerancia nos invita a realizar, que es el recorrido por nuestros territorios. Y este trabajo que me enseñó Mariana, justamente, es un trabajo en el cual participan. Hay 2 proyectos que se han presentado. En realidad era un gran proyecto pensando en visibilizarlo en el ENCAIN. Pero cuando surge la convocatoria del Infod, como bien mencionó Mariana, se presentaron, respondiendo a ese formato, 2 proyectos. Un proyecto interinstitucional, porque solo podían entrar 2 profesorados allí, entre el Instituto 39 y el 117, que incluyen escuelas de los distritos, pero incluso escuelas diferentes, ¿sí? Porque hay primaria y secundaria, hay urbana y rural, y el Instituto 52, por otra parte, presenta otro proyecto también de investigación. Y esto genera, digamos, además, una apertura hacia el gran tema, la gran tensión que tiene que ver con el derecho a la educación y las desigualdades, y todas las maneras de poder conectarnos con todos y con todes los que tienen que ejercer ese derecho, y nuestros propios estudiantes y docentes, ¿sí? No sé, si Daniel querés... antes de dejarle la palabra a Daniel, quería decir algo que tal vez en el medio de tanta información y movimientos e instituciones que participan por allí no expresé suficientemente al iniciar. La intención es generar prácticas activas que nos permitan problematizar nuestras prácticas, problematizar nuestros contextos, conocer y conectarnos con nuestros territorios, con todas las formas de organizaciones comunitarias, y a su vez, mientras problematizamos, buscamos nuevos caminos y nos formulamos nuevas preguntas, también podemos transformar nuestra posibilidad de
ejercer y desarrollar nuestro trabajo en cada territorio. Yo lo voy a dejar a Daniel solo saludando a este colectivo inmenso que hace que hoy, además de estar algunos de nosotros aquí, haya muchos otros que están desarrollando simultáneamente y paralelamente otras actividades, ¿sí? Conectándose con otros docentes y compañeras. Sí, gracias, Irene. A mí me interesaba destacar los encuentros con modo de participación. A ver, en la provincia de Buenos Aires, en los institutos superiores y en función de el espíritu de las normativas que nos organizan, la Ley de Educación Nacional, la Ley de Educación Provincial, tenemos instancias de participación estudiantil bien definidas institucionalmente, como son los centros de estudiantes, los consejos académicos institucionales. Los estudiantes participan de estos consejos, forman parte de su claustro y participan de las decisiones institucionales y de los acuerdos que se realizan allí, pero, por supuesto, los estudiantes son partícipes también de su formación de varios modos. Un modo puede llegar a ser en la organización de sus trayectorias, formando parte de cátedras, como ayudantes de cátedra, etc. Pero resulta interesante pensar cómo un estudiante de educación superior es partícipe de su formación también cuando produce conocimiento. Y ahí es donde se marca la diferencia con la posibilidad de tener un estudiante que es una persona que accede a un conocimiento acabado, dado, etcétera, con pensar una estudiante que se forma pensando en la posibilidad de interpelar, de problematizar, de indagar sobre el conocimiento. Esto que planteaba Mariana, ¿no? De empezar a hacerse preguntas sobre la realidad educativa para también empezar a pensar en cómo transformarla. Entendemos que las prácticas investigativas son un dispositivo de formación, ¿no? Los estudiantes se forman a partir de sus prácticas investigativas, se forman a partir de sus prácticas de indagación, de sus prácticas de interrogar la realidad en la que están viviendo. En ese sentido, la experiencia ATR, por ejemplo, es un gran modo, ¿no? Vivimos esta semana un encuentro muy impactante en la cual las y los estudiantes empezaron a interpelar el territorio, ¿no? Decían los estudiantes, pusimos los pies en la tierra, y poner los pies en la tierra, por ejemplo, con el ATR, con los modos de reconocer la territorialidad, puede ser de dos formas. Puede ser una forma pasiva, ¿no? Voy, me inserto, pero también puede ser una forma más crítica, indagadora, y pensar en cómo me inserto en el territorio, cuáles son las cuestiones que pongo en juego cuando me encuentro en el territorio, qué problemáticas aparecen, cómo las vislumbro, cómo las construyo como problemáticas, ¿no? Me parece que ahí hay algo interesante para pensar en esta idea de ser parte, cómo uno es parte, cómo uno es participante, cómo participa de su propia formación y de los modos de producir saberes con anclaje regional, ¿no? No sé si Silvia o Mariana quieren aportar algo a esto. Sí, Dani, como recién mencionás, aparte de esta generación de conocimiento, insisto en esta cuestión del compartir, en compartir y escuchar a otros estudiantes de otras carreras, de otros institutos o de los mismos institutos, cómo realizan estas prácticas investigativas. ¿Y por qué le decimos prácticas investigativas? También aclaremos un poco, porque a veces no llegamos a hacer una investigación completa en términos académicos y presentarlas en el ENCAIN, quizás algunos tienen esa idea. Muchas veces las presentaciones en el ENCAIN son en un punto y es contar un proceso hasta el que llegaron, ¿sí? Algunos van al ENCAIN planteándose los objetivos, otros tuvieron salida al campo, pero todavía no sistematizaron los datos, otros pudieron sistematizar y hacer un análisis. O sea,
no es que en el ENCAIN estamos cerrados a que las participaciones tienen que llegar con las conclusiones, sino, entonces por eso usamos la palabra prácticas investigativas para dar apertura a todas, a todas estas investigaciones en proceso o en parte, y la verdad que hay que decir la verdad, algunas quizás por los términos temporales que tenemos en el diseño, quizás no terminan finalizándose, pero bueno, porque digamos el año académico termina, los estudiantes al año siguiente están en otras cátedras, algunos sí continúan, pero quizás a veces algunas que quedan truncas, pero yo creo que lo más importante es el plantearse, buscar información, maneras de indagar, de investigar y tener aparte digamos de hacer una indagación bibliográfica que es la base y que es lo que más práctica se tiene, lo interesante es que los profesores acompañen con la metodología y con la guía en las herramientas para buscar la información pertinente a lo que se quiere investigar. Entonces, salir al campo a hacer una entrevista, hacer una encuesta, o diferentes tipos de maneras de buscar información que después las volvemos a llevar al aula y las analizamos a la luz de los marcos teóricos que trabajamos. Pero bueno, no sé si agregué un poco más para quienes no están, digamos, imbuidos de cómo funciona el ENCAIN, que no son quizás todas las investigaciones cerradas, sino que vamos a contar procesos también. No sé si ya estamos con los tiempos para generar el espacio, habilitar el espacio para preguntas. No sé cómo sería tecnológicamente porque si van a hacer a través del Facebook o... Mientras habilitamos, mientras nos responden esto, si ya podemos habilitar preguntas, en relación con lo que muy bien decían los compañeros, el tema tiene que ver fundamentalmente con la democratización de la producción de conocimiento. Irene, disculpa, hay una manera del micrófono que lo pones que se escucha mejor. Ahora, sí, déjalo así. bueno, sí. Ahí está. Bueno, que justamente el tema, o sea, el tema de la democratización de la posibilidad de prácticas investigativas y de producción de conocimiento, que todavía hoy nos tiene muy marcados. Nuestros estudiantes muchas veces cuando les empezamos a proponer una práctica investigativa, están impregnados, como muchos de nosotros, con un enfoque academicista de la investigación que la supone en manos de los especialistas y no en nuestras propias manos. Y entonces creo que una de las satisfacciones de los estudiantes es ver en ellos, en su tránsito por la práctica investigativa y en lo que escuchan de sus compañeros, la capacidad, la posibilidad de hacerlo y la posibilidad de una investigación vinculada necesariamente con transformar las prácticas, no una investigación que queda en un terreno de recomendaciones, sino que transforma y que genera una práctica más vinculada con la emancipación, ¿sí? Solo eso. Aquí veo que ingresó María Eugenia García también a nuestra tertulia. Me perdí la exposición porque estábamos terminando el eje 1, la última mesa, pero bueno, no quería perderme, aunque sea esta parte de... Estoy de público. Simplemente no puedo preguntar porque no escuché.
Sí, hola María Eugenia. No, si me permite, yo quisiera leer, porque estoy pensando, ¿no? A ver, en cómo ocurren las cosas en nuestra red, ¿no? Esta idea de los estudiantes toman la palabra, presentan sus prácticas investigativas, las socializan, las ponen en cuestión, pero a la vez también los estudiantes empiezan a conformar redes de producción de conocimiento con los docentes también, en función de la cátedra, ¿no? Esto que Mariana y su compañera del 117 se suman ahora a un grupo de investigación particular sobre ATR, y recuerdo una cita de Gramsci que nosotros hemos apelado a ella en alguna de las convocatorias y que tiene que ver con esto, y que es cortita, la leo. Dice: no es la conferencia la que nos debe importar, sino el trabajo minuto a minuto de discusión y de investigación de los problemas, en el cual todos participan, todos contribuyen, en el cual todos son contemporáneamente maestros y discípulos. Nos parece que ahí hay un nudo interesante de trabajo en las formas de producción de saberes al interior de las cátedras, ¿no? A ver, esta idea de que la cátedra es esa silla en la cual se sentaba el maestro desde arriba, y pensar esa transformación de la cátedra en un espacio de participación entre pares, en este caso, entre pares de estudiantes, con los docentes, con los ayudantes de cátedra, y además empezar a pensar también esto con la extensión a la comunidad. Me parece que acá hay algo interesante para empezar a pensar cómo destrabar esta idea de que no hay un docente que está subido a esa cátedra, y pensar la cátedra como un espacio de participación, ¿no? Si es que estamos pensando justamente en la producción de saberes, y pensando en la producción de saberes como una construcción colectiva. Y también agregar, Dani, que en la modalidad de los encuentros del ENCAIN, digamos, hacemos esas imágenes que vieron al principio, donde hay mucha gente, es el momento de apertura, pero luego nos dividimos en comisiones donde está organizado para que haya riqueza entre diferentes institutos y diferentes cátedras, y luego en las comisiones muchas veces no van los profesores que estuvieron trabajando con los alumnos, quizás van los estudiantes solos, porque el espacio para el trabajo es para los estudiantes. Entonces hay un profesor promotor que participa del ENCAIN, y luego las comisiones se conforman por los diferentes grupos de estudiantes que trabajaron en las diferentes cátedras. O sea que el protagonismo, como es la idea, es para que los estudiantes cuenten en el proceso que están de su propuesta de investigación. Cada grupo que va cuenta su propuesta, y luego se genera un espacio para que le puedan hacer preguntas sobre lo que trabajaron, que le hacen los otros estudiantes de las otras cátedras. Y entonces esos momentos de protagonismo y de intercambio me parece que generan una riqueza y un valor al trabajo que hicieron dentro de las cátedras, que es un valor agregado, porque no es un conocimiento que queda dentro del aula para acreditar una materia, sino que es un conocimiento que puedo compartir con pares, y que se genera en algo valorado y de intercambio. Y insisto con esta idea porque a mí me parece lo más importante. No, sí, sumo, Silvia, lo que decís vos, que es así. Nosotros cuando hicimos las entrevistas el año pasado, la verdad que las profesoras, si bien obviamente nos guiaron y nos ayudaron en el armado de las preguntas, de las entrevistas, a qué queríamos apuntar, fuimos nosotras quienes llevamos la entrevista a cabo, de la cual nos iban surgiendo como preguntas nuevas a medida que íbamos conversando con los distintos actores, y creo que eso fue muchísimo más enriquecedor, y nos llevó también a después de la entrevista seguir pensando y seguir reflexionando y hablando con nosotras. Y cuando organizábamos este audio radial, por ejemplo el grupo que integraba yo, hicimos como si fuéramos un programa radial, y la verdad que fue genial porque, como decís vos, éramos nosotras las protagonistas, en donde armamos lo que íbamos a decir, lo que íbamos a contar, y entre nosotras acordándonos de esa situación. Yo creo que hubiera sido muy distinto si por ir el profesor, el docente, el que hacía las preguntas, y nosotros estábamos solo de oyentes. Creo que no hubiera sido lo mismo, no hubiera sido tan rica la entrevista y la experiencia, ¿no? Porque es el día de hoy
que a veces surgen ciertas situaciones y nos acordamos de algún dicho, alguna frase de esas entrevistas, no, ¿te acordás el director? No, ¿y te acordás lo que dijo? Y sin duda no es lo mismo cuando nosotros como estudiantes somos partícipes activos que cuando estamos simplemente de oyentes y es el docente el que guía, ¿no? Me parece que el compromiso también es otro y desarrolla también, además de un mayor compromiso, otra pasión por lo que uno hace y como que termina, digamos, enriqueciendo su propia formación, ¿no? Porque te hace pensar, bueno, ¿para qué lado quiero ir? ¿Qué tipo de docente quiero ser? Y también lo mismo decir, bueno, esto no me gusta, bueno, ¿cómo puedo cambiarlo? O pensarme en el día de mañana, ¿no? Que en cuarto año, el año que viene, yo tengo que empezar las residencias y decir, bueno, ¿qué quiero llevar, ¿no? Como docente de esas aulas, qué quiero transmitir y qué quiero cambiar de lo que conozco y no me gusta, y me parece que puede ayudar muchísimo más, así que sí, comparto lo que decís, Silvia. Una cosa interesante que vos planteas, Mariana, que tiene que ver también con, de alguna manera, vos cuando estás contando cómo vivenciaste todo esto, también estás hablando de tu trayectoria educativa, de tu trayectoria de formación. Entonces digo, vos estás diciendo, bueno, el año que viene voy a ir a cuarto, ¿no? Y en el diseño tradicional de las carreras, la idea de investigar aparece generalmente, o aparecía generalmente en el último año, ¿no? En el último año aparece una materia de metodología de investigación o un trabajo final tipo tesis, ¿no? Y fíjate cómo, qué interesante esto de pensar en una práctica investigativa desde los primeros años, ¿no? Es decir, ¿por qué esperar a indagar cuando ya estás finalizando tu trayectoria, ¿no? Y cómo esta posibilidad de problematizar de alguna manera te hace ir construyendo tu posicionamiento docente. Esto como decía, no, a ver, ¿qué elijo de esto? ¿Qué elijo? ¿Qué preguntas me surgen? ¿Cómo me posiciono? ¿Qué quiero hacer con esto? ¿Cómo me quiero construir como profesora con todo esto? A ver, ¿por qué tenemos que esperar el último año para que aparezca esto? Estas prácticas investigativas, como contaba Silvia, pueden aparecer tranquilamente desde el primer año. En ese sentido, los diseños curriculares sobre todo los del año 2007, como el de tu carrera, ¿no? El de inicial, primaria, el mismo de educación física, han rescatado fuerte esta idea de los enfoques etnográficos en el campo de la práctica. Y esto engarza perfecto con nuestra idea de práctica investigativa, ¿no? A ver, ¿cómo hacemos para empezar a acercarnos de un modo cualitativo, indagador a la institución? Es más, de hecho, en primer año, si no me equivoco, no hacen una indagación sobre la institución. En segundo aparecen en la institución educativa, pero la mirada investigativa aparece en el campo de la práctica desde los primeros años, y creo que de alguna manera vos das cuenta de esto, ¿no? Diciendo, bueno, me interrogué, pensé en lo que pasaba, hacía la entrevista y me surgían nuevas preguntas. Eso es fundamental, ¿no? Sí, y me parece interesante que, esto. y que sirve también, digo, ¿no? Desde la formación que nosotros recibimos del alumno como protagonista de su propio aprendizaje, me parece que también eso que nos enseñan a nosotros en las distintas materias para llevar a cabo el día de mañana en las aulas, me parece que es muy distinto de si nosotros desde la formación tenemos a un docente expositor que solo habla y nos dice qué leer, qué hacer, qué preguntar, y me parece muy diferente a si nosotras somos las protagonistas. Creo que también eso es lo que vamos a llevar el día de mañana a las aulas, ¿no? Poner al alumno como protagonista de su propio aprendizaje y no nosotras como docentes expositoras de contenido, y ahí ya marcamos una diferencia importante, me parece. Yo también quiero agregar algo que no se mencionó, que es dar cuenta de cómo fue creciendo a partir del 2009 esta propuesta, que cada vez se sumaron cátedras de diferentes institutos y también de la gestión privada. Y eso me parece que es un indicador del éxito, decirlo de alguna manera, y de la necesidad de generar este tipo de espacios, porque si no, no hubiera crecido. Así que, bueno, estos 2 años que estamos así de manera remota, quizás, digamos, si bien hay participación, pero bueno,
yo creo que el año que viene, si volvemos al presencial, se va a volver a potenciar, porque este crecimiento da cuenta de lo enriquecedor, y que a pesar de que sea una actividad que la verdad que lleva un trabajo, una dedicación para los profesores y para los estudiantes, porque bueno, en cada cátedra hay diferentes maneras de proponer la participación en el ENCAIM, tiene réditos muy, muy importantes, sobre todo a nivel personal, tanto para los profesores como para los estudiantes, y es por eso que esto sigue adelante y que sigue creciendo. Así que bueno, quería agregar eso, que fue increyendo la participación, y que eso es un buen indicador. Perdón, Silvia, desde una mirada optimista de la situación, vos mencionás que hace 2 años están un poco detenidos en el trabajo. Yo creo que con todo lo que hemos vivido estos 2 años, con lo que surge de este mismo encuentro que estamos teniendo acá en distintas pantallas, la cantidad de problemas nuevos de investigación con los que se van a encontrar a partir de ahora estudiantes y docentes, va a ser impresionante. Yo estoy tratando de armar también en el instituto al que pertenezco un área de investigación, a partir de esta convocatoria del Infod, que digamos, motivó a presentación de muchos proyectos, que quizás no todos sean subsidiados. Estamos pensando en crear un área de investigación. Así que después, bueno, voy a releer todo lo que ustedes conversaron antes, porque me interesa muchísimo en el cómo llevar esto a la práctica, ¿no? Pero bueno, creo que tenemos problemas de investigación a partir de lo que fue las experiencias de la educación virtual, de reescribir la escuela de otro modo, de recrear las aulas, bueno, en todos los aspectos. Vamos a tener muchísimo trabajo para investigar, para trabajar. Sí, no va a faltar, sin duda no va a faltar. No, a ver, coincido con María Eugenia en esto, y pienso que, a ver, que ya estamos produciendo un saber pedagógico fuertísimo. Digo, a ver, tan inédito como el contexto es el volumen de saber pedagógico que hemos producido en estos 2 años. ¿No? Falta ahora la toma de distancia, porque uno trabaja, está en el caliente. Ahora vamos a tener que tomar distancia como investigadores y poder, bueno, a tener una mirada sobre eso que hemos realizado. Bueno, yo creo, María Eugenia, yo creo que justamente lo que surge es que todo este volumen de trabajo tan importante y tan transformador de nuestra realidad, y tan, digamos, desafiante hacia las cuestiones que todavía tenemos que resolver fuertemente, es el fundamento de la necesidad de tener la investigación anclada en nuestros institutos, porque de hecho esto se da. Pero nosotros en broma decimos, cada año que logramos hacer el ENCAIM, decimos, pero ¿cómo fue? ¿Cómo lo logramos? Porque es una suma de voluntades, pero también de voluntarismo. Y esto tal vez no nos ayude a proyectarnos. Yo estoy convencida de esta necesidad. Y se me ocurrieron 3 ejemplos de tres, porque las prácticas investigativas, para no nombrarlas tan en general, aunque... Irene, se escucha como muy lejos. Ah, hablo ahí. Ahí. Sí, tengo un micrófono rebelde. Bueno, por ejemplo, para nombrar 3, ¿no? Yo recuerdo, creo que vos participaste, Silvia, en esa, una práctica investigativa de estudiantes de primer año de educación física que se propusieron como problema por qué los adolescentes escapaban de las clases de educación física, cuando ellos eligieron eso, que además les parecía maravilloso. La pregunta también partía de otra pregunta, que era, o sea, comparar que en primaria llega el profesor de educación física y es la fiesta, todos quieren ir a educación física. ¿Y qué pasa en secundaria? Que cambias de nivel y no va nadie. Entonces ellos se plantearon esa pregunta, eran de primer año de pedagogía, en pedagogía los tenían. De la carrera, o sea, pero qué interesante que en primer año
¿sí? Los estudiantes del profesorado de educación física se pregunten eso. O sea, para mí es algo totalmente revolucionario para el propio trabajo en educación física, y conociendo que la pregunta responde a una realidad, no es una fantasía, está respondiendo Y a una algo que les va a evidencia. pasar a ellos. ¿Qué pasa cuando yo entre y los adolescentes se vayan a tomar mate? Exactamente. Genial. Y ahora doy otro ejemplo también extraordinario. 3 estudiantes de primer año de matemática que decidieron investigar sobre la mirada que tienen en el profesorado de matemática los estudiantes y los formadores sobre aquellos que terminaron su escuela secundaria con el programa Fines. Muy interesante, porque además los que lo hicieron, 2 de los que lo hicieron, uno había trabajado en el programa Fines enseñando, y el otro era un egresado, un chico que tenía el título por el programa Fines. Y hicieron, o sea, preguntaron a estudiantes y a profesores, y realmente, además del compromiso, como el de educación física también, es un compromiso que es algo que los compromete a ellos desde su mirada como docentes, porque también es cierto que todos los programas de finalización de la escuela secundaria, digamos, impactaron en nuestra matrícula en los profesorados, que igualmente sabemos que todavía no llegan a satisfacer las necesidades de nuestras escuelas secundarias. Sabemos que muchos de nuestros docentes en secundario no provienen de la formación docente, más allá de que luego se vaya resolviendo este tema. Pero este es otro caso que tiene que ver mucho con, está muy involucrado con el posicionamiento como docentes de estos chicos que empezaron a estudiar el profesorado de matemática, ¿sí? Y traigo uno más, pero de un poco más del territorio, digamos. Todos tienen que ver con el territorio también. Pero, por ejemplo, estudiantes de la carrera de historia que trabajaron sobre una reivindicación que tenían unos vecinos de Tigre, que tenía que ver, ahora no me acuerdo si era de Tigre o de San Fernando, que tenía que ver con un lugar que se llamaba Punta Querandí. La Punta Querandí era Es de un Tigre. lugar, en Tigre era, bueno, era un lugar que se quería lotear y se quería generar alguna propuesta inmobiliaria, y los vecinos, o algunos vecinos, de los cuales formaban parte las estudiantes investigadoras, estaban preocupados porque ese lugar, por algo le decían Punta Querandí, porque tenía un valor arqueológico y antropológico. Y bueno, yo esto lo escuché, pongamos, en el año, estas estudiantes los pusieron en la comisión que me tocó a mí en el año 2011. Y hace relativamente poco, finalmente salió, me tropecé accidentalmente con eso, salió el reconocimiento de que ese espacio era un espacio de valor antropológico y por lo tanto no se iba a tocar. O sea, realmente, cómo estas prácticas no son ejercicios intelectuales que se vinculan con simplemente el cumplimiento de un trabajo práctico, ¿no? Sino que tienen que ver con nuestras realidades, todas ellas, ¿no? Solo esas notas de color quería traer. Yo quisiera agregar algo en relación a la conformación de redes, ¿no? A ver, nosotros como en CAIN formamos parte de ReadyPark, organizadora de este encuentro, y a la vez del colectivo argentino de maestros y maestras que hacemos investigación desde la escuela, y a la vez de un movimiento iberoamericano. Y recuerdo como un quiebre muy importante para nuestra red el encuentro de Neuquén, en la cual viajaron muchos estudiantes. Y ahí pasaron cosas muy interesantes. Sobre todo la posibilidad de encuentro entre los estudiantes en un marco de socialización de saberes, horizontal, participativo, democrático, etc. Entonces aparecieron algunas cuestiones, ¿no? Digamos, por ejemplo,
algunas cosas que nosotros todavía no teníamos tan en movimiento en la red, no sé, educación sexual integral, la perspectiva de género en las investigaciones. A ver, los estudiantes tomaron eso desde el encuentro y empezaron a aparecer con más fuerza, ¿no? Digo, me parece que esta colectividad, no pensada solamente como un rejunte, sino pensada como un conjunto de interacciones, de personas poniéndonos en relación y en debate, y en encuentro, y en intercambio, es crucial, ¿no? Que además también tiene que ver con esta idea que planteaba Silvia de la regionalidad de nuestra propuesta, ¿no? Y acá hay algo interesante de la cuestión de distribución territorial, ¿no? En general, las escuelas primarias, secundarias, los jardines, suelen conformar redes más distritales, ¿no? A ver, las escuelas de los barrios por ahí hacen algunos proyectos en los que se encuentran, etc. ¿Qué ocurre con los profesorados, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires? ¿Qué ocurre con los institutos superiores técnicos de la provincia de Buenos Aires? Acá no tenemos esta mirada de red tan distrital, tan del barrio. Necesitamos construirlo más regionalmente, ¿no? Y acá aparece esto, ¿no? Bueno, Mariana está integrando un proyecto interinstitucional con otra estudiante del 117 que está en 2 partidos de distancia, ¿no? Entonces me parece que también pensar esta idea de territorialidad más ampliada para la formación superior es crucial, ¿no? Y a la vez también esa red que se va nutriendo, en el caso nuestro, en la última edición participaron gente de Tres Arroyos, ¿no, Irene? Claro, que a su vez, en un contexto de presencialidad, yo no sé si hubiera sido posible que los estudiantes de Tres Arroyos hubieran podido acceder a nuestro ENCAIN, ¿no? Arrecife. Perdón, Arrecife. En presencialidad también tuvimos oportunidad de que participen gente del Instituto de Avellaneda, que no recuerdo, que fueron también invitados y estuvo muy bueno. Sí, estudiantes de la cátedra de Gabriel Roisman, del profesorado de inglés. Y del profesor de matemática también. Matemática. Sí. Muy, muy interesante. Estamos medio sobre el horario y quisiera avisar que nos están acompañando desde el Facebook Mónica Pavese, está nuestra compañera Manuela Cos desde Olavarría, Marcela Cepol, Analia Rivero. Les agradecemos los comentarios elogiosos que tienen con nosotros y un gusto que nos acompañen. También nos quedan como 5 minutos. Yo quería comentar algo. Yo parezco la maestra Ciruela, el micrófono, Irene. Ay, no, está muy bien que me digas. Gracias, Silvia. Gracias. Quería comentar algo del encuentro de Neuquén. Nosotros en Neuquén, digamos, en mi caso, yo vivo en Vicente López. Y nuestro profesorado funciona en el turno vespertino en el ex Colegio Nacional de Vicente López, ¿sí? Y en ese colegio nosotros hemos podido poner las baldosas de todos los estudiantes que fueron secuestrados y permanecen desaparecidos de ese colegio. Cuando estuvimos en Neuquén, que como dice bien Daniel, fuimos con muchos estudiantes, fue la primera vez que logramos ir con varios estudiantes, que este es otro tema que tiene que ver con el reconocimimiento. Los estudiantes hicieron ventas para poder sostener el viaje a Neuquén, por ejemplo, que fue todo un trabajo y un esfuerzo. Es más, vendieron en el encuentro del ENCAIN que se había hecho en el Integral de Munro, vendieron para poder cubrir el viaje a Neuquén. Bueno, cuando estábamos en Neuquén, hay una cosa que en nuestros encuentros de redes se hace, que son las rutas pedagógicas, tomando un concepto de los colombianos, que es muy interesante, que es una especie de recorrida por el territorio, conociendo experiencias. Y en mi grupo fuimos a una ruca, que es una casa mapuche, donde se producen distintas actividades de la comunidad mapuche.
cuando estoy allí, veo una leyenda y un nombre en un cartel delante de la ruca y reconozco que es el nombre de Leticia Beraldi, que era una estudiante del Colegio Nacional Vicente López, y su historia es esta. El 23 de octubre de 1976 la van a buscar a su casa, pero sus padres ya la habían enviado a la casa de amigos en Neuquén para que ella terminara sus estudios allí porque veían, había habido actitudes persecutorias hacia el Colegio Nacional, ¿sí? Y se había ido a preguntar por estudiantes que habían participado en el centro de estudiantes previamente, ¿sí? En el 73, 74 y 75. Y Leticia se va a terminar su 5º año allá, porque estaba en 4º cuando deciden mandarla a Neuquén, pero en Neuquén parece ser que sus actitudes cuestionadoras motivaron que finalmente la secuestraran en Neuquén. El papá de Leticia iba a recibir una indemnización, que es una indemnización ante los secuestros reconocidos, ¿no es cierto?, para las personas que tienen un familiar desaparecido, y el padre se negaba a recibirlo, lógicamente. Bueno, una indemnización nunca va a reemplazar la desaparición de un hijo. Pero en algún momento se pusieron a pensar con los tíos que había que aceptar esa indemnización, porque esa indemnización iba a ser la que iba a poder crear esa ruca que Leticia había soñado como un espacio de trabajo con los chicos mapuches. Y perdonen porque me emociono. Y nosotros nos encontramos en Neuquén con eso. O sea, nosotros, pero yo me encontré, siendo madre de un alumno del ex Colegio Nacional, recién me encontré con eso cuando Pedagogía de la Memoria, con Pedagogía de la Memoria, empezamos a conocer y a visibilizar esas historias. Mi hijo en los 90 había sido estudiante del ex Nacional de Vicente López y yo había visto una placa que no entendía. Y resulta que cuando empezamos a trabajar con Pedagogía de la Memoria, compartiendo el edificio del ex Colegio Nacional, nos encontramos con estas historias y después en el encuentro del colectivo argentino nos encontramos con la ruca. O sea, realmente esto, digamos, consolida la importancia de este trabajo en red, de este trabajo horizontal, de estas búsquedas investigativas, porque también por la línea de Pedagogía de la Memoria hemos investigado y seguimos reconstruyendo situaciones. Este año pasado apareció en un juicio de Campo de Mayo, y con esto termino y los dejo tranquilos, aparecieron los 2 primeros testigos que vieron a 3 de los estudiantes desaparecidos, que tenían en ese momento 17 y 18 años, los vieron en el campito de Campo de Mayo. Es el primer testimonio de alguien que los vio luego de su secuestro. O sea que esta memoria también es una práctica investigativa que, de más está decir, nos conecta con un futuro diferente, ¿sí? Nada más. Irene, yo para cerrar, estaba escuchando atento y casi en un análisis de contenido lo que decías, dijiste un montón de veces la palabra encuentro. Nos encontramos con la historia del Colegio Nacional, con los estudiantes desaparecidos del Nacional Vicente López, nos encontramos con la ruca, nos encontramos con los estudiantes en Neuquén, nos encontramos en las prácticas investigativas, nos encontramos con lesotres. Y me parece que ahí está el espíritu de poder producir conocimiento juntos, ¿no? El encuentro. Y nuestra red empieza mencionándose con esa palabra, encuentro. Y ahí me parece que hay algo que nos sintetiza en este espíritu de encuentro, básicamente. Por eso estamos en este encuentro. Ya estamos sobre la hora. Ya estamos en la hora, sí. ¿Pueden reiterar lo que significa ENCAIN? Encuentro de cátedras que hacen investigación.
Y la palabra cátedra, que nos fue un poco criticada, involucra no solamente a los docentes, sino al conjunto, porque no existiría cátedra si no estuvieran los estudiantes, ¿sí? Esa es la idea. Y los invitamos, ya que cerramos acá, justo son 12:15, a las 12:30 comienza el cierre de estas jornadas que venimos desarrollando desde ayer a las 2 de la tarde, ¿sí? Que son jornadas que promueve la red ICPARC, que es la red de la provincia de Buenos Aires, de la cual nosotros participamos, y la comunicación, educación de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad de La Plata. Así que los esperamos a las 12:30, ¿sí? Para el cierre. Muchas gracias. Gracias, compañeras. Gracias. Gracias a todos. Besos. Así que se pueden dar.